Me alegra darles nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a tener un estudio acerca del libro de Apocalipsis. Si ustedes siguen esta serie a través de nuestro canal en YouTube, pues este estudio podría funcionar como una especie de resumen de muchas de las cosas que ya hemos ido viendo y aprendiendo en el libro. Si por el contrario ustedes están estudiando y están escuchando este estudio pues a través de nuestro sitio web de una forma ordenada, pues encontrarán este estudio al principio a modo de introducción al texto de Apocalipsis. En cualquier caso, bueno, pues las dos opciones son válidas, como introducción o como resumen. En todo caso, en esta versión en audio y en vídeo, pues no vamos a tratar todos los detalles técnicos del libro. Eso lo dejamos en las notas, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, y aquí nos vamos a centrar mayormente en un tema fundamental, y es ver acerca de qué trata, cuál es el mensaje del libro de Apocalipsis. Esto es realmente lo que nos va a ocupar en esta sesión. Bueno, en cuanto a Apocalipsis, no cabe duda que es un libro muy importante. Es el último libro de la Biblia, el último libro además también en haber sido escrito, y en él encontramos la culminación de toda la revelación bíblica, de todo lo demás. En el libro de Apocalipsis concluye. Y vamos a ver también que es un libro de carácter profético, que anuncia cosas que han de venir, todos aquellos acontecimientos que están por llegar en este mundo. Y esto hace que el libro de Apocalipsis sea un libro al que muchas personas en este momento se están acercando. En estos días, cuando todo parece indicar o nos hace pensar que algo importante está a punto de ocurrir, que hay muchos acontecimientos muy especiales, están ocurriendo cosas que nunca antes habían pasado, y nos hace sospechar que algo muy grande es inminente, va a llegar. Y esto hace que muchas personas que habitualmente pues tal vez no leen la Biblia, pero han escuchado hablar de Apocalipsis, dicen, bueno, pues seguro que Apocalipsis nos cuenta qué es lo que va a pasar. Y hay muchos que en estos días, ya digo, pues se están acercando a Apocalipsis. Ahora, no todos los que llegan a Apocalipsis pues van a captar y a sacar la verdadera riqueza, el verdadero provecho que este libro tiene. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar porque hay una legión de falsos profetas que se acercan a Apocalipsis simplemente para hacer vaticinios sobre lo que va a pasar, todo producto de su imaginación, aunque de alguna forma intentan respaldarlo con alguna cosa que tuercen de Apocalipsis, pero ellos se escuchan a sí mismos y dicen lo que quieren decir. El libro de Apocalipsis es una justificación para dar carácter de veracidad a las cosas que ellos dicen. Luego hay otros que simplemente se acercan a Apocalipsis para ver confirmados sus propias ideas, es decir, que como hacen cuadrar sus propios pensamientos escatológicos, su programa, pues llegan a Apocalipsis y a veces lo meten con calzador, a presión, hacer que las cosas coincidan como ellos quieren o han pensado que las cosas han de ser. En ese caso, pues lo único que hacen es escuchar el eco de sus propios pensamientos, porque no dejan que el libro de Apocalipsis les hable. Y luego, por supuesto, hay un batallón entero de excéntricos que llegan a Apocalipsis para confirmar también sus excentricidades. Quiero decir que el libro de Apocalipsis, bueno, pues es un libro complicado, y hay muchos que están llegando a él no para escuchar su mensaje, sino para justificar sus ideas, que en muchos casos, como ya digo, son realmente muy excéntricas. Es difícil el libro de Apocalipsis, ya se están dando cuenta un poco tal como voy encauzando este tema, como lo estoy presentando, pues intento recoger un poco la realidad de lo que encontramos por los comentarios que nos hacen y que nos hacen llegar. Bueno, pues vemos que sí, que es un libro complicado. Eso sin mencionar que cuando ya por fin empezamos a leer el libro,
pues nos damos cuenta que hay cosas muy fuera de lo habitual, de lo que nosotros consideramos normal en este mundo. De hecho, es como si estuviéramos entrando en otro mundo. Fíjense que nada más llegar al capítulo 4 nos encontramos allí a 4 seres vivientes, que uno tiene aspecto de león, otro de buey, otro parece un hombre, otro tiene rostro como de águila, y seres vivientes que a su vez pues proclaman un cántico de alabanza con un contenido teológico y doctrinal asombroso. Son seres extraños, y eso, bueno, pues por un lado, pero por otro lado se nos presenta a un cordero que ha sido inmolado, que toma de la mano del que está sentado en el trono, toma un libro, que lo abre, un cordero. Pues todas estas cosas son aparentemente muy extrañas, lo que ya nos lleva a pensar, a darnos cuenta de que utiliza un lenguaje de alto contenido simbólico. Y eso también hace complicado este libro, también lo hace. Por un lado, las realidades que describe no son de este mundo, son celestiales y tienen que ver con el futuro, pero por otro lado utiliza un lenguaje tan simbólico constantemente que aún lo hace más complicado también el libro, ¿no? No es como un libro que trate de leyes, como hay otros libros en el Antiguo Testamento que son códigos legales, otros libros que son, bueno, pues son poesía o son proverbios, pues pueden tener su dificultad, pero desde luego no la misma que un libro como Apocalipsis. Esto ha dado fruto también a que muchas personas que nos acercamos al libro con la finalidad de comentarlo, pues cada uno presentamos comentarios muy diferentes unos de otros. Y al final esto también desanima a las personas sencillas que no quieren entrar en esas guerras de comentaristas, que unos dicen una cosa, otros dicen otro. También desanima. En cuanto a su contenido, hemos hablado de los símbolos, pero ¿qué diremos de las plagas, de los juicios? Bueno, es algo tremendo, tremendo. Uno tras otro, un juicio tras otro, plagas, la batalla del Armagedón, el juicio final de este mundo, la destrucción de la gran ramera, de la gran Babilonia. Todo esto está lleno a rebosar de juicios, y esto también asusta a las personas muchas veces y los echa hacia atrás. Quiero decir con todo esto que si ustedes se acercan al libro de Apocalipsis por curiosidad, pues seguramente van a quedar un poco desilusionados y fácilmente van a abandonar la tarea con rapidez. Porque este libro no es un libro para ser leído superficialmente, como el que empieza una novela de intriga y se engancha en la primera página y no puede parar hasta que llega al final. Este no es un libro de este tipo. Este es un libro, no es para leerlo como he oído a veces a personas. ¡Ay, tengo ganas de leer el libro de Apocalipsis porque dice cosas muy interesantes! A ver si lo leo un día. Y se creen que ya con eso van a entender Apocalipsis. No, no puede ser leído de esa forma superficial. Habrá que esforzarse, y esforzarse mucho, antes de que Apocalipsis nos dé su auténtica bendición, nos descubra sus grandes riquezas. Será importante, por lo tanto, hacer un estudio serio, muy serio del texto, respetando en todo momento su mensaje, no escuchando el eco de nuestras ideas, sino lo que Dios nos quiere decir por él. Y ese esfuerzo vale la pena. Ya he dicho que hay muchas dificultades de entrada, pero vale la pena. Y el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 3, expresa una bienaventuranza, pero fíjense en qué términos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis tiene varias bienaventuranzas a lo largo del libro. Esta es la primera, muy importante. Bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y no encontramos una bienaventuranza igual en ningún otro libro de la Biblia. Hay 66 libros, este es el único que contiene una bienaventuranza de este tipo. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por esto que estoy comentando, porque el autor inspirado sabía de antemano, el mismo Dios sabía
cuáles eran las dificultades que enfrentaría cualquier persona que quisiera leer y entender este libro, y que con mucha facilidad se desanimaría. Por eso, de antemano, hay una bendición para aquellos que se esfuerzan en entender este libro. Y desde luego que hay una bendición, y desde luego que hay una necesidad en el hombre y la mujer del siglo XXI de volver a acercarse con seriedad a estos textos. ¿Por qué? Porque no debemos perder el contacto con estas realidades eternas en las que Apocalipsis nos introduce de lleno. No debemos solamente vivir a la luz de lo que ocurre en este mundo, del tiempo presente. Dios quiere que vivamos el tiempo presente a la luz de la eternidad. Y esto es lo que nos va a fortalecer, porque este mundo es muy duro y las cosas que están pasando en este mundo son muy difíciles. Necesitamos no solo ver el presente, sino ver el futuro, ver la eternidad, ver lo que Dios está preparando para este mundo y para los hombres. Y esto es en lo que debemos de centrarnos, no tanto en la curiosidad por ver ciertos detalles, que sí, que hay muchas personas que llegan allí por curiosidad. No, eso no es la meta, y eso no es lo que nos va a traer la bendición. La bendición vendrá cuando nos enfrentemos con honestidad a lo que dice el libro y escuchemos su mensaje y veamos, analicemos, lo veamos a la luz de otras escrituras también de la palabra de Dios, porque Apocalipsis está interrelacionado con el resto de la Biblia de una forma clara y muy fuerte. Y entonces sí, el libro nos dará su bendición. Ahora, ¿cuáles entonces algunas de estas cosas que el libro de Apocalipsis nos va a transmitir? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Y a continuación vamos a reflexionar sobre 8 aspectos diferentes, 8 cosas de las que trata el libro de Apocalipsis y que nos van a enriquecer, que van a ser parte de esa bienaventuranza que acabamos de leer en el capítulo 1. ¿Cuáles son estas cosas? ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, pues el primero de estos propósitos de Apocalipsis, indudablemente, es revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Fíjense, hemos leído el versículo 3 del capítulo 1. Vamos a leer entonces ahora el versículo 1 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Así comienza. La revelación de Jesucristo. Es decir, de lo que trata este libro es de la revelación acerca de Jesucristo. Y nos va a hablar del Señor Jesucristo de una forma especial, muy, muy especial. Y nos va a hablar de Él no como lo hemos conocido en los Evangelios durante su ministerio terrenal, no. No lo vamos a ver en esa humillación, sufriendo la cruz, sufriendo por los pecados de los hombres, en humillación, como un siervo que se rinde a la voluntad del Padre y soporta todas aquellas cosas que los hombres le hacemos para finalmente darnos salvación. No. La forma en la que Apocalipsis nos presenta al Señor Jesucristo es muy diferente. Para empezar, lo vemos al comienzo del libro de Apocalipsis en su gloria actual. Y hay una descripción de Él en el capítulo 1, a partir del versículo 9, asombrosa. En su gloria, caminando en medio de las iglesias. Un poco después lo vamos a ver sentado en el mismo trono de Dios, recibiendo la adoración celestial de todos los seres, millones y millones de ángeles y otro sinfín de seres y de criaturas celestiales que le adoran. Y le vamos a ver también en Apocalipsis, regresando con toda su gloria y todo su poder para establecer su reino de justicia también aquí en este mundo. Así que quiere presentarnos a Cristo en su gloria actual en contraste con la humillación de su primera venida. Y el Señor Jesucristo, insisto, es el tema central de Apocalipsis. Digo esto también porque hay muchas personas, de esas que hablaba antes al principio, superficiales, que llegan a Apocalipsis
han oído hablar, uy, habla del diablo, habla de un dragón, habla de una gran ramera, de la caída de la gran Babilonia. Quiero saber qué es eso. ¿Quién es la gran Babilonia? ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es todo esto? ¿Será fulano? ¿Será mengano? ¿Será esta institución? ¿Esos reyes? ¿Quiénes serán? ¿Esos cuernos? ¿Esas cabezas de aquella bestia que tiene? ¿Quiénes serán? ¿Quién será? ¿Qué será el 666? ¿Quién? Y vienen con los ojos haciéndole chiribitas buscando información sobre todo eso, por curiosidad, y no se dan cuenta, y sería una tragedia que nos pasara también a nosotros, que no nos demos cuenta que todos los poros del libro de Apocalipsis están hablándonos, están sacando información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Miren, tengo aquí una lista de distintos títulos que usted, si lee detalladamente, sería un trabajo muy interesante para hacer. Le animo a que lo haga. Si está empezando ahora a estudiar Apocalipsis, pues sería un buen comienzo. Lea con atención el libro de Apocalipsis y vaya tomando nota de todos los títulos con los que es descrito el Señor Jesucristo. Yo aquí tengo una lista. Yo no recuerdo otro libro donde haya tal cantidad de títulos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es presentado como el Señor de la Iglesia, eso aparece en el primer capítulo, el Hijo del Hombre, el Cordero como inmolado, el León de la tribu de Judá, el Redentor, el Hijo de Dios que se sienta en el trono, el omnipotente y soberano Dios, el testigo fiel y verdadero, el principio y el fin, el Alfa y la Omega, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el invencible guerrero montado en un caballo blanco, el que rige todas las naciones con vara de hierro, el juez del mundo, el Señor de la historia, el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el esposo, la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén, aquel que es adorado por la creación entera. Y seguro que esto no los he agotado, que me he dejado alguno en el tintero. Examínenlo ustedes. Y en cada uno de estos títulos, a lo largo del estudio ya lo hemos ido viendo, pues hay una riqueza detrás de cada uno de ellos asombrosa. Por eso digo que el libro de Apocalipsis nos va a revelar la gloria del Señor Jesucristo de una forma única. Y eso es un propósito muy grande, muy importante para nosotros. Como dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, el testimonio, dice al final, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si acabamos de estudiar Apocalipsis y no hemos aprendido mucho más acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo, este libro no nos ha dado sus bendiciones, desde luego que no, segurísimo. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, este libro nos va a enseñar a adorar a Dios. Nos va a enseñar a adorar a Dios. Y esta, permítanme que les diga, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, aunque creo que no realmente, esta es una de las más grandes necesidades que tiene el pueblo de Dios en nuestros días. Aprender a adorar a Dios, porque muchos creyentes ni siquiera saben lo que es la adoración. Utilizan, por ejemplo, términos como alabanzas para referirse a las canciones. Y en realidad luego usted lee las letras de las canciones y muchísimas no tienen que ver, muchas no tienen que ver con la adoración. Los propios salmos, no todos son de adoración. Hay salmos pidiendo perdón, hay salmos en los que se da gracias por la creación, hay salmos donde se anhela estar en la casa de Dios, o se habla de Jerusalén, o son salmos donde se hacen recorridos por la historia de Israel. En fin, hay muchos salmos, pero no todos son de adoración. Desde luego hay unos cuantos muy hermosos, bastantes también de adoración. Pero digo esto porque muchos creyentes hablan de alabanzas, piensa que cuando cantan ya están adorando a Dios, cuando puede que ni el tema sea de adoración. Eso por un lado. Por otro lado, también sería importante diferenciar lo que son las acciones de gracias de la adoración. No es lo mismo.
Hay muchos creyentes que dan gracias a Dios y piensan que ya están adorando, pero eso no es adorar. Es diferente, es diferente. ¿Por qué? Bueno, pues cuando damos gracias a Dios, por cualquiera o por las muchas bendiciones que Él nos da, pues estamos fijándonos en las cosas que Él nos da y le estamos dando las gracias a Él por esas cosas. Todo depende de las cosas que Él nos da. Nosotros volvemos a Él con gratitud y esto es muy bueno. Yo no digo que esto no se deba hacer, esto se debe hacer siempre, indudablemente. Pero la adoración va más allá. La adoración no se fija en las cosas que Dios nos da. La adoración se fija en quién es Dios. Y aunque no nos diera nada, pues le seguiríamos adorando porque nos fijamos en quién es Él. En su persona, en la gloria de su carácter, en la maravilla de su ser. Y eso es algo muy noble. Creo que es lo que Dios está esperando de nosotros. Las acciones de gracias son importantes, pero la adoración va mucho más allá. Pensemos, por ejemplo, en una ilustración muy simple. Un joven que le regala un anillo a su prometida. Pues la muchacha, claro está, pues mira el anillo, está encantada. Si al día siguiente el muchacho le regala flores, la chica está emocionada. Cualquier cosa que le regale, la chica va a estar contentísima. Lógico. Y le dará las gracias al muchacho, por supuesto. Ahora imagínense que esta jovencita, pues el resto de la tarde que está con el muchacho, pues se dedicara a mirar el anillo. ¡Ay, qué anillo más bonito me has dado! ¡Ay, cómo brilla! Y no mirara al muchacho, se quedara mirando el anillo. Sí, le da las gracias, pero está emocionada con el anillo, con las flores, con todo lo que le regala. Claro, el muchacho igual, si eso es una conducta muy repetitiva en la chica, pues tal vez el chico empieza a pensar, ¿y si yo un día no le hago regalos a esta muchacha? ¿Va a seguir fijándose en mí? ¿Va a querer tener una relación conmigo? ¿O qué pasará? ¿Qué pasará? Pues es lógica su sospecha. ¿Cuál sería lo razonable? Bueno, lo razonable es que esos regalos los agradeciera, pero de alguna manera le llevaran a darse cuenta de cómo es ese muchacho, de admirar su personalidad y que finalmente disfrutara de estar con él por lo que él es. Los regalos tarde o temprano quedarían un poquito a un lado. Lo que importa es la persona, disfrutar de la persona, de quién es esa persona. Y nosotros también como creyentes debemos de estar agradecidos al Señor por cada cosa que recibimos, pero cuidado, cuidado. Cuidado que nuestra relación con el Señor no se base exclusivamente en disfrutar de las cosas que Dios nos da y darle gracias, pero que no se base simplemente en eso. ¿Por qué? Pues porque si un día Dios deja de darnos regalos, o nos pide que le entreguemos, o nos quita algo que previamente nos ha dado, y toda nuestra relación se basa en eso, en los regalos que el Señor nos da, pues fácilmente podremos quedar muy descontentos, incluso puede llenarnos cierto espíritu de amargura. El Señor no me da, el Señor me ha quitado, el Señor se ha llevado tal o cual cosa. Si nuestra relación está basada en las bendiciones, en los regalos que Él nos da, puede que en ese momento se acabe. Por lo menos se acabe la alegría, se acabe el gozo, se acabe todo. Mientras que si nuestra relación con el Señor consiste en admirar, que el término admiración y adoración van muy unidos, van muy ligados. Si nuestra relación se basa en la admiración que tenemos por la persona de Dios, puede que no tengamos las otras cosas, pero seguiremos adorando a Dios. Déjenme que les hable de un par de ejemplos bíblicos. Ustedes recuerdan, por supuesto que sí, el caso de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham: te bendeciré y te daré un hijo. Y finalmente, después de muchos años de espera, llegó Isaac. Y fue una bendición para el matrimonio, para Abraham y para Sara. Pero un día, unos 15 años después, Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac. Quiero que me lo entregues en sacrificio en el monte Moria. ¿Y qué iba a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? Pues Abraham tuvo una reacción muy noble. La encontramos en Génesis, en el capítulo 22, versículo 5. Y esta es importante que la leamos. Génesis capítulo 22, versículo 5.
está hablando con los siervos que le acompañan, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que aquí es la primera vez en la Biblia donde aparece el término adorar. Iremos y adoraremos. Y creo que aparece aquí en primer lugar, siempre que un término aparece por primera vez en la Biblia, por lo general es muy importante, porque define el término de una forma inequívoca. ¿Qué significa en este caso, pues adorar? Pues vemos su esencia, consiste en que Abraham tenía una relación con Dios, que no consistía únicamente en darle gracias por las dádivas, por los regalos que le daba, sino que era una relación que dependía de quién era Dios y de su admiración por Dios, y que Dios era lo más valioso que tenía, y si Dios le pidiera todo lo demás se lo daría, porque lo más valioso era Dios mismo. Por lo tanto, aquí la adoración consistía en entregarle a Dios todo lo que tenía, todo lo que era, porque Dios era más importante para él y la relación con él que cualquier otra cosa que Dios le pudiera dar. Notamos esto, ¿no? No una relación que se basa en las cosas que Dios le da, porque si se basa en las cosas que Dios nos da, el día que Dios nos las quite, como cuando Dios le pide a Abraham que le dé su hijo, pues ya no estaremos contentos, ya no estaremos agradecidos, ya no estaremos adorando a Dios. Recuerden el otro caso que he mencionado al principio, hace un momento, el caso de Job. Y también ustedes recuerdan su historia. Dios, un día, porque Satanás está haciendo ciertas insinuaciones en la corte celestial, diciendo, Job te sirve porque le has dado un montón de cosas. Quítaselas, ya verás cómo no te sirve de balde. Ese te sirve por el interés, pero quítaselo, quítale las cosas. Y esto estaba poniendo en duda una cuestión muy importante. ¿Es Dios un ser que es digno de ser adorado independientemente de que no nos dé nada? Esta era la cuestión. Satanás dice, nadie en este mundo te va a adorar si no les das cosas. Haz la prueba, le dice, haz la prueba con Job. Quítale todo lo que tiene, ya verás cómo deja de adorarte. Y Dios le dice, bueno, vamos a hacer la prueba. Te doy permiso para que le quites todo lo que tiene. Y en una tarde le quitó absolutamente todo. Y entonces llegamos a Job, al capítulo 1, versículos 20 y 21, ¿y qué encontramos ahí? Pues nos encontramos la reacción de Job. ¿Y qué dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es la adoración. La adoración, insisto, no confundirla con la acción de gracias. Muchos creyentes han basado su relación con Dios en lo que Dios les da, están contentos con todo lo que Dios les da y se lo agradecen. Igual no tanto como debiéramos, se lo agradecemos. Pero no van más allá, no contemplan la hermosura del carácter de Dios. No están inundados por esa belleza al punto de que, aunque nos faltara todo lo demás, seguiríamos adorando a Dios como hizo Abraham, como hizo Job. Esta es la cuestión. Y si no tenemos ese concepto de Dios, como lo tenían Abraham y Job, pues en esas circunstancias adversas que están llegando a nuestras vidas, ahora mismo estoy predicando en este momento en que estamos inmersos en una pandemia mundial que está causando estragos y que algunos días parece que vemos un poquito una luz muy lejanamente al final del túnel y otro día parece que la luz se ha apagado, que han cerrado. Porque esto no sabemos cómo va a acabar ni cuándo va a acabar. Parece que se va y vuelven otra vez los rebrotes. En algunos países está actuando con una dureza extrema. En otros parecía que iban las cosas bien y de repente se tornan muy difíciles. Y cuando nos falta todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar a Dios? Pues si nuestra relación con Dios consiste solamente en disfrutar de sus bendiciones, cuando no las tengamos y probablemente nos van a faltar cosas, pues ¿qué haremos?
¿Dónde encontraron Job y Abraham la fortaleza? Pues en saber, en conocer quién era Dios. Ellos inclinarían sus rodillas, doblarían sus rodillas y inclinarían sus rostros ante ese Dios, aunque no tuvieran absolutamente nada, porque ese Dios es digno de ser adorado. Y Satanás estaba equivocado. Claro que hay hombres y mujeres en este mundo que adoramos a Dios, no por lo que nos da, sino por quién es Él, y por la admiración que sentimos por ese Dios. Y esto es algo que el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a hacer, a adorarle mejor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la adoración, si estamos entendiendo el asunto, pues consiste en nuestra respuesta, en esa respuesta de admiración que le expresamos de esa forma a Dios por lo que Él es. Y para saber cómo Él es, pues tenemos que conocerle a través de su palabra, de su revelación. Sí, es verdad, nosotros decimos muchas veces, ¡ay, Dios es maravilloso! Pero cuando nos preguntan, ¿y por qué Dios es maravilloso? Y no vale contestar diciendo, por todas las cosas que me da, olvídese de eso. ¿Por qué Dios es maravilloso? Una vez que hemos dejado fuera lo que nos da. ¿Por qué lo es? Decimos que es maravilloso, pero ¿por qué? Y aquí es donde a veces tenemos dificultades para saber por qué lo es. Y es que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la doctrina bíblica. ¿Cómo es Dios? Con cuestiones doctrinales. Y a los creyentes muchas veces este es el gran problema, les aburre la doctrina. Pero el libro de Apocalipsis nos va a revelar, nos va a mostrar cómo es ese Dios, por qué ese Dios es maravilloso. Y va a ser extraordinario acompañar a todos esos seres celestiales que conocen en primera línea cómo es Dios y nos van a estar hablando de Él. Va a ser emocionante, vamos a aprender mucho de Dios. Y eso nos va a capacitar para adorarle mucho mejor. Antes ya he mencionado esa lista larga de atributos, de títulos acerca de nuestro Señor Jesucristo en el que les he animado a profundizar en cada uno de esos términos, porque hay gran riqueza allí que nos debería de llevar a adorar a Dios. Y Apocalipsis nos va a ayudar muchísimo, porque aquí encontramos a auténticos adoradores. No, hoy en día algunos se han atribuido se les llaman grandes adoradores, porque cantan bien. Pero aquí tenemos grandes adoradores, porque adoran bien, porque conocen bien a su Dios. Y vamos a ver cómo se expresan delante de Dios. Miren, hay varios pasajes en Apocalipsis, no los podemos leer ahora, pero se los cito para que tomen nota de ellos y los lean con atención. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11. Capítulo 5, versículos 8 al 14. Capítulo 7, versículos 9 al 12. Capítulo 11, versículos 15 al 18. Capítulo 19, versículos del 1 al 8. Y qué placer más grande es escuchar a estos seres que saben adorar a Dios. Eso va a enriquecer nuestra propia adoración. No solamente por los conceptos que nos van a transmitir de Dios, sino porque viéndoles nuestra alma se va a animar también y vamos a aprender nosotros mismos a hacerlo. Eso es como cuando uno entra a un museo. Yo recuerdo una vez, fui con mi mujer a un museo aquí en España, en Madrid, y había una sala grande, había un cuadro que llenaba una pared inmensa, inmensa. Y mi mujer y yo estábamos mirando allí, bueno, pues la verdad es que era un cuadro con mucho color, había algunos trazos, algunos dibujos interesantes, y ahí estábamos intentando encontrar algo más en aquel cuadro y no veíamos más. Sí, nos gustaba, pero no sabíamos mucho más. Y de repente llega un grupo con un guía de estos que has pagado y va explicando. Y nosotros seguíamos allí mirando el cuadro y de repente el guía pone a toda su gente alrededor de él y empieza a explicarles, miren ustedes, colóquense ustedes en este lado, verán ustedes tal y cual cosa, y ahora fíjense allí y tal. Les empezó a hablar del autor, les empezó a hablar del propósito, de la finalidad, de las técnicas, de la perspectiva que estaba utilizando, cómo estaba colocado cada elemento, cada personaje en el cuadro, el color, los acabados del color. Bueno, empezó a contar cosas, mi mujer y yo seguíamos mirando el cuadro mientras escuchábamos a aquel hombre. Y de repente aquel cuadro nos parecía nuevo, parecía totalmente diferente del que habíamos estado mirando todo el tiempo antes. Hasta casi nos daba un poco de vergüenza no haber visto tantas cosas bonitas en ese cuadro, ¿no? Bueno, pues algo así nos va a ocurrir con Apocalipsis.
Vamos a entrar en estas escenas de adoración donde toda esa riqueza va a fluir y va a llenar nuestro corazón y nos va a animar también a adorar juntamente con estos seres celestiales. Un tercer propósito tiene que ver con animar a los creyentes frente a la persecución, para que resistan con firmeza. Y Juan les va a decir que aunque tuvieran que perder la vida, entregar la vida, sufrir la muerte por su fidelidad, pues valdría la pena. Y les va a explicar varias razones. La primera de ellas es que, aunque, bueno, pues ellos fueran muertos, finalmente, hay que ver las cosas en la perspectiva eterna, finalmente sus enemigos serían destruidos. Y ellos, los creyentes, seremos vindicados. Resucitaremos para reinar juntamente con Cristo. Él, nos dice al final, enjugará toda lágrima, todo dolor. Como creyentes participaremos en las bodas del Cordero. Sí, el mundo malvado, las cosas se van a poner muy mal, nos dice Apocalipsis, y podemos perder la vida. Pero el futuro que aguarda al creyente es espléndido, es maravilloso, es inigualable, es grande, con el Señor. Por el contrario, pues también Apocalipsis nos va a mostrar la otra cara de la moneda. Los que persiguen a los creyentes, el mismo Satanás, que parece casi omnipotente, vamos a ver que tiene un poder pero que muy limitado, que el mismo Satanás junto con todos sus demonios, la bestia, el falso profeta, el dragón, todos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre que arde eternamente. Los propios inconversos van a resucitar para ser juzgados. En fin, sí, tal vez tengamos que sufrir, muy probablemente, dice Apocalipsis. Pero, pues, hay que verlo todo en la perspectiva de la eternidad, no simplemente de este tiempo. Y a la luz de la eternidad, pues esto nos alienta, y Apocalipsis tiene como finalidad alentarnos. Miren, se podría resumir esto que estoy diciendo con algo que les dice el Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, a la iglesia en Esmirna. Le dice allí: no temas en nada lo que vas a padecer. Insisto, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten que aquí no les está diciendo, tranquilos, yo os voy a librar de la tribulación. No, aquí les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Hay creyentes que llegan al libro de Apocalipsis y hacen todos los esfuerzos posibles por mentalizarse de que la iglesia no va a tener que pasar ningún tipo de sufrimiento. Pero no dice esto. No dice esto. Hay muchas partes en el libro de Apocalipsis donde hay creyentes que están sufriendo por muchas cosas. Esto que acabamos de leer aquí mismo. Pero el libro de Apocalipsis nos va a convencer, por todos esos detalles que he dado hace un momento, de que vale la pena no solo vivir para Cristo, sino morir por la causa de Cristo. Vale la pena. La muerte realmente ha perdido ya todo su poder, desde que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y de hecho, la muerte no es más que un paso acelerado, anticipado, para que podamos empezar a disfrutar antes de esa gloria eterna que Él ha preparado para nosotros. En cuarto lugar, el libro de Apocalipsis va a llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. No solamente pretende animarnos frente a la persecución, sino que quiere transmitirnos también algo del gozo anticipadamente algo de ese gozo celestial. Y esto es emocionante en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de fuertísimos contrastes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a lo largo de todo el libro de Apocalipsis encontramos una cantidad de descripciones aterradoras de los juicios de Dios.
Empiezan con las plagas que se van desatando junto con los 7 sellos. Luego llegan 7 trompetas que añaden otros 7 juicios. Otras 7 copas de la ira de Dios, donde se finaliza ya todo el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Tremendo, tremendo. Es que es algo que te aprisiona el corazón cuando lees Apocalipsis. ¿Y esto cuando se acaba? Una serie comienza otra y esa serie da lugar a la otra. Y digo que es un libro de fuertes contrastes porque al mismo tiempo que eso es una realidad en el libro de Apocalipsis, por otro lado, es un libro donde encontramos en unas cuantas ocasiones a los seres celestiales de todo tipo cantando himnos al Señor. Y cantan de tal manera que nosotros mismos somos animados a unirnos a esos coros celestiales para cantar también. Qué contraste, ¿no? En medio de los juicios, todos los seres celestiales cantando. Pero no es el mayor de todos los contrastes, o de las cosas que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos algunas de las letras de estos cánticos. ¿Y cuál no será nuestra sorpresa cuando empezamos a leer esas letras y el tema fundamental de esos cánticos que producen tanta alegría, tanto gozo, son precisamente los juicios de Dios? Eso es lo que el contenido de esos cánticos, y eso es lo que llena el corazón de esos seres celestiales. El anuncio, la ejecución de los juicios de Dios. Lo pueden ustedes ver, por favor, léanlo con atención para que vean que no les engaño. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 14, el capítulo 14, versículos del 1 al 3, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y ahora nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puede ser que el tema de estos juicios tan duros, durísimos, pueden ser la causa de tanta alegría en las criaturas celestiales? Bueno, para empezar, simplemente quiero hacer una anotación, decir que qué poquitas veces, si es que usted recuerda alguna, encontrará un cántico cristiano de estos que los grandes artistas de nuestro tiempo han popularizado, que trate precisamente el asunto de los juicios o de la ira de Dios. Busque usted a ver si encuentra algún himno que trate sobre ese tema. Cuando aquí, en Apocalipsis, es el tema central, los juicios de Dios, establecidos, viniendo ya a este mundo. Pues esto puede ser que nos sorprenda, desde luego que sí. Pero en realidad, nosotros cada vez que oramos al Señor, si oramos como el Señor nos enseñó, no repitiendo exactamente las mismas palabras, pero sí esos conceptos. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros oraréis así: venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué estamos pidiendo al Señor cada vez que le decimos venga tu reino? Pues en un mundo rebelde como este, el hecho de que le pidamos venga tu reino, estamos implícitamente pidiéndole que Él venga a juzgar a este mundo. Porque no hay otra forma de establecer su reino en un mundo rebelde como este, si no es a través del juicio. Y eso es lo que ha dicho aquí. Y cuando le estamos diciendo venga tu reino, hágase tu voluntad aquí, le estamos diciendo ven, juzga este mundo y establece tu reino aquí. Le estamos pidiendo que vengan sus juicios. Y eso mismo le están pidiendo los seres celestiales, los redimidos que ya están en el cielo, algunos de ellos que llegaron al cielo pues después de haber sufrido la muerte por causa de la persecución en este mundo. Pues en el capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Fíjense cómo los creyentes sí que sufren, sí que vamos a sufrir. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Démonos cuenta cómo lo que están pidiendo es que Dios venga a juzgar.
Y por fin, cuando esas peticiones son respondidas hacia el final del libro de Apocalipsis, es entonces cuando surgen esos cánticos nuevos de adoración, porque los justos juicios de Dios han llegado. Nosotros debemos de empezar a pensar también desde esta perspectiva que nos enseña Apocalipsis. ¿Qué cosas producen auténtico gozo en el cielo? Y nosotros deberíamos de cantar también acerca de esas cosas. Y debemos de ser movidos por esas cosas también en este mundo. En quinto lugar, Apocalipsis quiere mostrarnos el programa de Dios para el establecimiento de su reino. Es verdad que si usted lee la Biblia, pues se va a encontrar con que no es un libro como muchas veces va a leer usted los libros de teología sistemática o de escatología que hacen los autores cristianos, que les encanta colocar en una línea de tiempo, sobre todo cuando hablan de escatología, todos los acontecimientos por orden, tal como van a ocurrir uno detrás de otro. Eso puede estar en los libros de teología o de escatología, pero eso no lo va a encontrar usted en la Biblia. Y es muy importante subrayar esto. La Biblia no es un libro que satisface nuestra curiosidad a ese nivel, de colocar cosas en orden. Y Apocalipsis no lo hace. Ni lo hace la Biblia, ni lo hace tampoco, lógicamente, Apocalipsis. No es este el propósito, darnos un detallado cuadro escatológico de los eventos del porvenir. No ese es el cuadro. No es esa la finalidad. Pero, habiendo dicho esto, sí que es verdad que Apocalipsis nos presenta lo que podríamos llamar como una hoja de ruta. Es decir, todos aquellos acontecimientos que deben de acontecer en este mundo para que el reino de Dios sea establecido finalmente aquí. Tal vez no tenemos el orden preciso, pero sí tenemos los acontecimientos que deben de ocurrir. Por lo tanto, si no tenemos el orden, pero tenemos los acontecimientos, nosotros lo que debemos de preguntarnos es ¿por qué esto es necesario que acontezca para que el reino de Dios se establezca aquí? El orden, bueno, pues hay veces que sí, que vemos que hay cierta sucesión en algunas cosas, pero otras veces no está tan claro. Una de las cosas que me han preguntado infinidad de veces a lo largo de estos estudios es, oiga, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la Iglesia? ¿Antes de la tribulación, después de la tribulación? La mayoría insisten en que va a ser antes. Busquen ustedes honestamente en el libro de Apocalipsis dónde habla del arrebatamiento y dónde dice que sea antes. No escuchando el eco de sus ideas, sino leyendo lo que Apocalipsis dice. Nosotros queremos que las cosas sean de una forma concreta porque, hombre, si el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, nos evitamos pasar por todo aquel dolor, ¿no? Nos interesa. Pero no podemos ir allí. Esta no es la finalidad de Apocalipsis. Apocalipsis quiere que entendamos qué cosas deben de ocurrir. Y va a ocurrir una gran tribulación, va a ocurrir un juicio del sistema corrupto religioso de este mundo, del sistema político, del sistema comercial. Todo eso va a ser destruido, va a ser juzgado, va a ser quitado. Dios va a traer luego su propio proyecto, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero en comparación, en contraste con la gran ramera, la nueva Jerusalén en contraste con la nueva Jerusalén, la gran Babilonia en contraste con la nueva Jerusalén. En fin, ¿por qué tienen que ocurrir ciertas cosas? ¿Por qué tiene que haber una resurrección de muertos? ¿Por qué tiene que haber un juicio? Nosotros debemos de preguntarnos por qué esas cosas tienen que ocurrir. Y el libro de Apocalipsis nos habla de todo eso, de esa hoja de ruta, de las cosas que deben de acontecer para que finalmente sea establecido el reino de Dios en este mundo. En sexto lugar, el libro de Apocalipsis tiene la intención también de exhortar a la Iglesia para que esté vigilante ante la segunda venida de Cristo. Recordemos cómo empieza el capítulo 1 de Apocalipsis. Nos presenta al Señor Jesucristo en toda su gloria, andando, paseándose en medio de 7 candeleros de oro que simbolizan las 7 iglesias. Y está examinando cada una de esas iglesias. Y los capítulos 2 y 3 nos habla precisamente de su veredicto. Después él aparece en el capítulo 1 con una espada aguda de 2 filos en su boca que discierne, que separa lo bueno de lo malo. Y el capítulo 2 y 3 pues, se dirige a 7 iglesias de la provincia romana de Asia, pero que el número 7 nos hace pensar que tiene que ver con la Iglesia universal. El Señor paseándose, andando entre medio de las iglesias,
examinando y juzgando a las iglesias. No en el futuro, sino ya ahora, en el presente. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Él está mirando sus buenas obras o sus malas conductas. En algunos casos llega a decir, quitaré el candelero de ti, es decir, dejarían de ser iglesia. En otros casos les habla del galardón que iban a recibir si permanecían fieles en esas conductas que tenían. Juicio y recompensa, eso es lo que Él está haciendo. El Señor viene ya en el presente, está juzgando a la iglesia, a las iglesias. Y se presenta diciendo una y otra vez, yo vengo pronto. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. ¿Por qué estas cosas? Por un lado, el Señor ahora mismo examinando a la iglesia, que muchos creyentes piensan, no, ya soy salvo, el Señor está contentísimo conmigo, ya no tengo nada más en lo que pensar. Y el Señor dice, examina bien tu vida, examinemos bien nuestras iglesias, cómo estamos viviendo, porque Dios ya en el presente nos está pidiendo cuentas. Pero luego añade este anuncio, yo vengo pronto. Y eso, pues, debe ser una advertencia también para nosotros. Y mucho me temo que una gran parte de la iglesia, quizás ahora con esto de la pandemia, ha habido cierto despertar. No sé si va a durar mucho, pero por el momento ha habido cierto despertar, pero una gran parte de la iglesia parece adormecida, autocomplaciente, sin estar vigilante, sin estar alerta, sin haberse apartado del mundo. Y aquí el Señor, Apocalipsis, nos va a sacudir, despierta, despierta, despierta. Es curioso que Apocalipsis, que es un libro que está orientado, como he dicho antes, a traer confianza a los creyentes, muchas veces los creyentes ven Apocalipsis con cierto temor, como si pusiera en peligro su seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia vive en muchos sitios demasiado acomodada dentro de este mundo, y Apocalipsis le inquieta, porque de alguna manera le da a entender que las cosas van a cambiar de un momento para otro. Pero si Apocalipsis nos quita la paz, es que no estamos viviendo bien. Porque si estamos en una correcta relación con el Señor, Apocalipsis nos debe de transmitir todo esto de lo que estoy hablando. Pero sí, tal vez la iglesia debe de escuchar este llamamiento serio que encontramos también en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de en medio de ella. Y llegaremos a ese punto y nos preguntaremos, ¿y qué hace la iglesia en medio de la gran Babilonia? Pues tal vez describe una iglesia como la que estamos diciendo, adormecida, mundanalizada, tranquila en medio del mundo. Dice, salid, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no seáis, en fin, es un anuncio muy serio. En séptimo lugar, el libro de Apocalipsis va a iluminar la verdadera naturaleza del conflicto espiritual en el que nos encontramos. A continuación de lo que estoy diciendo, estaba diciendo hace un momento, pues a veces la iglesia se siente cómoda en el mundo. Es patético, es un contrasentido, un despropósito. La iglesia sentirse cómoda en el mundo, no puede ser. Pero es que a veces el mundo se muestra atractivo, se muestra entretenido, se muestra seductor. El mundo promete satisfacer todas las aspiraciones del ser humano al margen de Dios. Ese es el mundo, ese sistema de cosas anti-Dios en el que la iglesia a veces se siente, como digo, desgraciadamente cómoda. Pero Apocalipsis nos va a demostrar, va a quitar la careta al mundo y nos lo va a demostrar tal como es en su verdadera esencia. Y va a usar varias figuras, nos va a presentar bajo la figura de una gran ramera que embriaga con sus fornicaciones a todos los reyes de la tierra. Nos la va a presentar como una ciudad como la Gran Babilonia, que con sus hechicerías engaña a los moradores del mundo. Engañador, el mundo es engañador y Apocalipsis va a quitarle esa careta. Pero
Cuando ya por fin el mundo no consigue engañar, pasa al plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pues es que sí o sí el diablo quiere que todo el mundo le rinda pleitesía a él. Y si no lo consigue con sus engaños, lo conseguirá o lo intentará al menos por la fuerza, por la brutalidad, por la persecución. Y entonces instaura ese sistema diabólico en el capítulo 13. Nadie puede comprar ni vender si no adoran a la bestia. Y entonces empezamos a ver la verdadera cara del mundo. No es tan atractivo, todo lo contrario. El libro de Apocalipsis quiere hacernos conscientes de esta lucha espiritual en medio de la cual estamos inmersos, para que despertemos de este letargo en el que a veces estamos inmersos, que nos pongamos alerta frente a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y Apocalipsis también nos va a enseñar acerca de todo esto. Y en octavo lugar, que seguramente no es el último punto, pero tal vez, bueno, al menos yo he hecho un resumen de estos, en este estudio el último punto sí, anunciar los juicios de Dios y un llamamiento al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis rebosa violencia por todos sus poros, ya lo hemos dicho, los sellos, las trompetas, las copas, 21 juicios, 7 por 3, 21. Y cada uno de ellos gana en intensidad y en dureza. Si los primeros ya son terribles, los últimos son espeluznantes. Y han dicho algunos que Apocalipsis no está en la sintonía, por ejemplo, del mensaje del Sermón del Monte, o de otras partes de la Escritura, donde Dios nos exhorta, no os venguéis, que debemos de rechazar la venganza personal, huir de la venganza. El Señor Jesucristo exhortando a eso en el Sermón del Monte, lo recuerdan ustedes, los capítulos de Mateo, el capítulo 5 al capítulo 7. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Los creyentes no tenemos derecho a usar la venganza personal. No debemos hacerlo, debemos de huir de ello y el Señor es tajante en todo eso. Pero es verdad que Apocalipsis es un libro donde vemos la venganza de Dios y la ira de Dios repetida una y otra vez. ¿Cómo encajan estas dos cosas? Bueno, sí es verdad, nosotros debemos de renunciar a la venganza personal, pero no porque renunciemos a la justicia, de ninguna de las maneras. Cuando renunciamos a la venganza personal estamos diciendo, yo no voy a juzgar este tema, este asunto por mí mismo, y yo no voy a establecer la sentencia y yo no la voy a ejecutar. Porque cuando nos vengamos lo que hacemos es eso. Me han hecho algo que me ha dolido, pues yo determino que está mal, establezco la pena y se la hago pagar al otro. Eso es la venganza. Pero cuando decimos no me voy a vengar, no estamos diciendo que rehusamos, que dejamos a un lado la justicia, que no tenemos interés en la justicia. Todo lo contrario, estamos diciendo que nosotros mismos no vamos a ejecutar ese juicio, sino que lo dejamos en las manos de Dios. Como dice en la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor. Por eso lo dejamos en sus manos. No juzgamos nosotros, sino que lo dejamos en las manos del Señor, confiando en que Él va a juzgar con toda justicia, con total justicia, cosa que nosotros no haríamos. Porque en la venganza hay mucho de vanidad, de ego dañado, cosas que no siempre establecen nos dejan ver con claridad la justicia. Pero Dios sí que es justo. Entonces nosotros no nos vengamos a nosotros mismos y esperamos en la justicia de Dios. Y Apocalipsis es el momento en que Dios viene a juzgar. Y es importante este asunto, muy importante, porque en este mundo han quedado muchas causas pendientes, hablando de justicia. Muchas han sido ya olvidadas. Las personas que hicieron las injusticias, los que sufrieron las injusticias, pasaron ya. Ya no viven. Sus causas han desaparecido, han pasado al olvido. Y eso a veces, pues ha servido a algunos para poner en tela de juicio el interés de Dios por la justicia. ¿Realmente tiene Dios interés en la justicia cuando tantas injusticias han sido cometidas en este mundo y Dios parece no hacer nada? Y Apocalipsis da respuesta
a esa inquietud, porque Dios mismo va a resucitar a todos los muertos y los va a juzgar por todas las cosas escritas en los libros, sin que falte ni una de ellas. Eso nos lo dirá al final, en el capítulo, si no recuerdo mal, el 21. El 20, perdón, al final del 20. Dios va a hacer eso. Y entonces todo el mundo comprobará que el pecado no queda impune, que a Dios le interesa mucho, pero mucho la justicia. Frente a todo eso, pues los juicios, hay una opción. Y a veces aparece también en el Apocalipsis. ¿Cuál es la opción que se anuncia? Pues se anuncia el Evangelio. Y se exhorta a los pecadores al arrepentimiento y a la fe como única manera posible de ser librado de esos juicios. Desgraciadamente el libro de Apocalipsis, la respuesta que vemos en él de los hombres es dura, es mala. Frente a los juicios de Dios, los hombres blasfeman de Dios, se alzan altivos contra Dios. Pero Dios sigue extendiendo su misericordia hasta el último momento. Hay oportunidades, pero las oportunidades se acaban. Y los corazones se endurecen, como estamos diciendo. Por eso, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Apocalipsis nos va a hacer un llamamiento al arrepentimiento, al mismo tiempo que nos anuncia los juicios de Dios. Bueno, concluimos aquí. Hemos hecho un pequeño bosquejo de algunas de las cosas, de los propósitos de Apocalipsis que debemos de tener en cuenta. Es un mensaje, me parece a mí, de mucha actualidad para el mundo moderno y para la Iglesia en la actualidad. Debemos de pensar en todo esto, aprender de Apocalipsis. Tiene mucho que enseñarnos. Pues les animo a que sigan esta serie de estudios a través de nuestro sitio web, a través de nuestro canal en YouTube. Hay mucho que estudiar ahí, hay mucho que aprender. No nos quedemos con una lectura superficial. Vayamos al meollo, en profundidad, a todo esto que Apocalipsis nos dice, y entonces sí disfrutaremos de esa bendición que está disponible para cualquiera que, como nos dice el capítulo 1, versículo 3, lee, oye y guarda las palabras de este libro. Pues que el Señor les bendiga mucho en el estudio, en la meditación, en la reflexión de este libro. Gracias por su atención una vez más a lo largo de todos estos estudios en el libro de Apocalipsis. Muchas gracias.